Hola Colombia, he querido realizar este video a raíz de los últimos acontecimientos políticos que han sucedido en el país. La verdad estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en Colombia. A lo mejor muchos de ustedes también tienen este mismo sentimiento. La razón por la cual he querido realizar este video es simplemente dar algunos elementos o claves de lectura para lo que está sucediendo. Por supuesto no espero tener la última palabra, sino solamente dar algunos elementos para comprender esto que está sucediendo. Lo primero que se me viene a la cabeza es lo siguiente. Colombia, al igual que el mundo, está sufriendo una gran crisis social y económica a raíz del COVID-19. Esto sin, sin, sin ningún tipo de prevención y sin ningún tipo de acompañamiento del aparato estatal. Esto dejó a la población realmente en la indefensión total y generó niveles de contagio alarmantes, siendo hoy en día Colombia, después de tal vez Brasil, México, India, uno de los países con mayores índices de contagio y de muertes por el COVID. Sin embargo, eso no es el único elemento que generó, digamos, el estallido social en el cual estamos viviendo. También es necesario resaltar que con la llegada de Iván Duque y con sus reformas tributarias y políticas, lo que generó fue un déficit en el Estado, reduciéndole los impuestos al gran capital financiero, a los bancos, a, a las petroleras, a las empresas de carbón, a las grandes industrias. Por ejemplo, vemos que el sector financiero de los bancos privados es el que más ha generado rentabilidad, mientras la mayoría de la población se encuentra en la absoluta miseria. Sumado a esto, vemos que el gobierno de Iván Duque le dio la espalda también al proceso de paz y en muchas regiones del país existe una real confrontación política y militar entre diferentes fuerzas y actores eh, políticos, sociales y económicos. Sumado a esto, también está el clima y la zozobra que genera la situación en la frontera con Venezuela. Ahí han habido confrontaciones entre el ejército colombiano, el ejército venezolano y grupos irregulares en la frontera. Esto ha generado sin duda, digamos, una situación de gran tensión regional. Todo esto sumado con la dimensión psicológica en la cual el pueblo colombiano se encuentra. Es una dimensión psicológica bastante compleja, pues muchas familias perdieron algún ser querido, muchas familias están en duelo, muchas familias no pueden pagar los servicios públicos, muchas familias se encuentran sin trabajo, muchas familias, además de todo esto, se encuentran sin la capacidad de pagar un arriendo. Imagínense ustedes la angustia que es eso, no poderle darle comida, darle protección a sus hijos, a sus abuelos, a sus abuelas, a sus tíos, a las personas que ustedes con las cuales se encuentran alrededor. Todo esto genera una situación de angustia que es humana. En este contexto, Iván Duque tiene la super idea, el genio, ¿no?, de ponerle impuestos a la comida, a la canasta básica y ponerle impuestos a la clase media trabajadora. Esto obviamente en ese contexto de duelo, incertidumbre, angustia, de falta de horizonte político, pues, ¿qué es lo que la gente normalmente va a sentir? Pues rabia, indignación, un acumulado de sentimientos, de sensaciones, de creencias, pues estalla. Obvio, obvio. El ejemplo más claro es el del huevo. Hay familias que comen por la noche arroz con huevo. Lo digo por experiencia propia. No, por la noche se hace un arroz con huevo, ya con eso come, es una única fuente de proteína. Familias enteras viven así. Ponerle impuestos e IVA a los huevos. Fue eso Carrasquilla y dice así todo como típico oligarca que vive en su burbuja, ¿no? No, huevón, yo no sé cuánto vale un huevo, vale fijo 1.000 pesos, 1.000, 2.000 pesos.
O sea, ese es el talante de la clase política que nos dirige, gente que no tiene ni idea de cómo vive la gran masa de la población. Eso, junto con el llamado a la protesta, pues caldea un ambiente político. Se está ya fraguando. Normalmente el Comité de Paro y las fuerzas políticas eh, hicieron una convocatoria, perdón, para el paro, ¿no? Que normalmente está estipulado como siempre se ha realizado en Colombia en los últimos 20 a 30 años, y yo voy a explicar por qué. Una gran marcha y una gran movilización social de un día. En Colombia esto ha sido, digamos, el mecanismo de protesta. ¿Por qué? Porque no han dejado otro. Porque el aparato represivo y estatal y paramilitar no ha permitido otro. Como ustedes ven, por ejemplo, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Bolivia, la gente se rebota. Dura 2, 3, 4, 5, 6 días en la calle manifestando hasta que el gobierno suelta y cede. Punto. En Colombia eso no se ve. ¿Por qué no se ve? ¿O por qué no se veía? Porque todo tipo de manifestación de esta naturaleza era automáticamente reprimida por la fuerza estatal, ya sea a través de la policía o del ejército. Esta situación de represión y militarización existe en el campo colombiano hace décadas. Lo que estamos viendo hoy en Cali, por ejemplo, en Pereira, en Barranquilla, en Medellín, es lo que el campo colombiano ha sufrido durante décadas. En que usted hace una protesta, una movilización pacífica, llegaban los paramilitares y lo callaban a usted a pura punta de bala y fusil. O si no, a la semana les llegaba un mensajito diciéndole que o se calla, lo matamos. Esa es la verdad, esa es la verdad. Por eso mucha gente en los 70s y 80s, por esa falta de garantía, se fue para el monte. Se fue para el monte porque no había formas de canalizar el malestar social. Mucha gente se fue para las guerrillas justamente por eso, por miedo y por falta de garantías del ejercicio de la protesta. Pero bueno, esa historia me imagino que ustedes la deben conocer muy bien. Espero. En este sentido, el Comité de Paro y muchas organizaciones políticas convocaron a dicha marcha. Sin embargo, el paro continuó, lo cual es bastante importante analizar. ¿Y por qué? ¿Por qué el paro continuó? ¿Y por qué aún continúa? Eso se puede explicar por 2 o 3 razones. La primera es que después de la Constitución de 1991, la sociedad colombiana ha ido mutando, transitando a formas de sociabilidad diferentes. El tejido social se ha ido reconstruyendo poco a poco. El pueblo colombiano se ha ido organizando a nivel barrial, a nivel municipal, a nivel departamental, en diferentes gremios, asociaciones, partidos políticos, organizaciones sociales, y eso ha ido permitiendo reconstruir el tejido social. Sin embargo, después de la Constitución del 91, pues tenemos el conflicto con los paramilitares y el uribismo, que prácticamente destruyó todo ese esfuerzo que se estaba haciendo desde el 90. Luego, con el proceso de paz, existe una segunda ola de reconstrucción del tejido social, de organización del pueblo. El problema en Colombia es que no han dejado que el pueblo se organice, porque las élites le tienen miedo a la organización del pueblo. Es como esa película de bichos en que los grillos le tienen miedo a que las hormigas se den cuenta que son más, y que si se organizan y si se dan cuenta de eso, pues pierden. Eso es el miedo de la élite. Del proceso de paz para acá, pues ha venido ese proceso de organización del tejido, de construcción del tejido social, que ha permitido que este estallido social sea canalizado, racionalizado y amortiguado, para que todo ese sinsabor, todo ese desconcierto, todo, digamos, esa desesperanza pueda ser racionalizada, interpretada y exteriorizada de una manera política. Hoy en día sabemos que existe una clase dirigente, que sabemos que existen unos poderes económicos, que existe una prensa corrupta y mentirosa que nos manipula, y existe una conciencia de eso. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, por supuesto, es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una política económica que dice lo siguiente: cada quien por sí mismo, sálvese quien pueda. Usted luche por conseguir un trabajo, pagar sus prestaciones sociales, pagar su salud y pensión privado, y el resto no me importa.
Así es sencillo, así es, sálvese quien pueda. Y esta lógica de competencia, de pasar encima por el otro, el que me importa un comino, si el otro se murió, si se cayó, si se enfermó, con tal de que yo esté bien, me importa el resto del, no me importa un comino el resto del mundo. Eso es lo que configuraba la subjetividad y la manera de pensar del pueblo colombiano, que justamente se encuentra, digamos, en esa lógica de me importa un comino el otro y la sospecha de que el otro puede ser un enemigo. Todo eso se combinó. Y obviamente el tema de la pandemia. Todo el mundo le tocó encerrarse en la casa, cortar relaciones sociales, etc. Esos elementos de conflicto armado, neoliberalismo y pandemia hizo que la gente también encontrara en las calles un lugar de construcción del pueblo, un lugar de construcción de un relato simbólico conjunto, común, colectivo. Hoy en día, en las barricadas, en los barrios, en los puestos de control también del pueblo organizado, se están gestionando lugares de socialización y de lucha colectiva. Ahí eso es lo que está permitiendo en últimas que se avisore, digamos, un horizonte de cambio. Ahora bien, luego de una semana de resistencia del pueblo colombiano, no solamente nacional, sino internacional. Yo estoy en Francia y hay alrededor de 7 millones de colombianos en todo el mundo. 7 millones alrededor. ¿Se imaginan lo que es esa cantidad de personas en todo el mundo? Es decir, uno va a un país y siempre va a encontrar un colombiano, una familia colombiana. Estamos en todos lados, en todo el lado. Eso por varias razones políticas, razones económicas sobre todo, que también es una cara de la moneda que lastimosamente no ha sido tenida en cuenta allá en Colombia. Ese sujeto político ha sido olvidado, había sido olvidado. Hoy en día en Londres, en París, en Valencia, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Berlín, toda la diáspora colombiana como sujeto político y activo se ha movilizado, lo que ha permitido que la comunidad internacional también se dé cuenta, vea la verdadera cara del régimen colombiano. Es una cara que siempre ha tenido un régimen narcoparamilitar que persigue a sangre y bala al pueblo. Lo que pasa es que con toda esta ideología de Washington del terrorismo y la lucha antinarcóticos, le vendieron al mundo entero que Colombia es una democracia ejemplar y que solamente unas guerrillas y unos vándalos que quieren desestabilizar. Falso. Hoy en día, Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU, diferentes organismos multilaterales han pedido y exhortado al gobierno que deje de reprimir al pueblo. Le entra por un oído y le sale por el otro. Internacionalmente, el régimen uribista está solo. ¿Saben quién salió a apoyarlos? Dice que Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, que está prácticamente liquidado. Ya. Un loquito ahí que nadie le pone cuidado. A Piñera también. Asamblea Constituyente, el pueblo con 80% de desaprobación. Saltó Bolsonaro a que saliera a defender a Uribe. Y a Iván Duque, eso sí que sería ya mejor dicho la causa. El balance de esta semana ha sido bastante desolador, ¿no? De esta semana que pasó. Más de 35 muertos. Más de 300 desaparecidos. 800 heridos. Si esto no es una dictadura y eso es un régimen sanguinario, ¿qué es? ¿Qué es? Díganme, ¿qué es? Lo que pasa es que, y ahí sí, existe una generación de nuestros papás y mamás y nuestros abuelos y nuestras abuelas que vivieron en una situación en un país de desolación y de falta de horizonte político, que normalizaron lastimosamente la muerte, normalizaron el régimen militar, normalizaron esa lógica de buenos muertos. Entonces, hay gente que normalmente son uribistas, dicen, otro muerto. Qué cagada, pero pues era necesario, ¿no? Otro estudiante, qué cagada, pero pues, ¿quién lo manda, no?
Toda esa naturalización, que es una subjetividad, digamos, basada en el paramilitarismo, en la extrema derecha, en el neoliberalismo, en el sálvese quien pueda, pues nosotros los jóvenes, o yo personalmente me resisto a pensar así, a naturalizar ese tipo de comportamientos. Y esa es la juventud que está ahorita en las calles, diciéndole al país, nosotros no nos vamos a aguantar esto otra vez. Nosotros no vamos a naturalizar la muerte y la represión. Y vamos a dar la lucha, vamos a dar la lucha. Yo creo que, digamos, eso es lo que está sucediendo en Colombia, está sucediendo en Colombia. La situación a largo plazo no se sabe realmente qué vaya a suceder. Pueden haber varios escenarios, por supuesto. Primer escenario es que Duque continúe con la militarización, continúen los muertos y que la gente se guarde por único y estricto miedo. Yo no salgo porque me van a pelar y me van a matar, literalmente. Que es la consolidación de la dictadura. Y ahorita con toque que hay con esos dispositivos y superpoderes del presidente, ya es la deriva y digamos, la instauración absoluta del régimen dictatorial. La otra es el show que ya Duque lo ha hecho. Recién a los 3, 4, 5 meses, no sé si ustedes se acuerdan, que Duque se posicionó, hubo una gran movilización estudiantil que se opuso al presidente justamente. Y que lastimosamente pues fue, digamos, conjurado el paro estudiantil por el famoso proceso o rondas de conversación y diálogos con el movimiento estudiantil. Ahí vaya uno a ver qué fue lo que pasó, no sé. Pero parece que Duque como que desgastó el movimiento estudiantil y se la pasó por la paja. Luego está el movimiento del 2020, que fue, digamos, esa prolongación del movimiento estudiantil y que en muchos países sí que generó mucha expectativa, que ya comenzó a mostrar el carácter o la nueva conciencia popular de su propia emancipación. Fue un proceso también bastante complicado, mucho menos violento como el de ahora, pero que mostró diferentes facetas culturales, artísticas, de organización social. Si no fuera por la pandemia, que todo el mundo le tocó guardarse, ese proceso hubiera comenzado mucho antes. Luego estuvo el proceso de la minga indígena, que también hizo que el gobierno Duque le diera la espalda no solo a los indígenas, sino al pueblo colombiano que estaba acompañando su lucha. Y el movimiento de ahora, como ustedes pueden ver, fue una acumulación de fuerza y organización. Esto es en el corto plazo. En el largo plazo podemos ver obviamente una serie de movilizaciones históricas de la minga indígena, suroccidente, del paro campesino contra Santos, en fin. Entonces, otra salida que podría pasar es que Duque monte el show otra vez del diálogo, conjure el paro y todo queda igual. Por ahí vi un meme y una cosa ahí de Twitter y hay un cartel que decía: lo que más me da miedo es que esta vaina acabe y todo sigue igual. Otra vez lo mismo, la normalidad. ¿Cuál normalidad? Otra vez, no, que volvamos a como antes, ¿qué? ¿Al uribismo? ¿A no tener un horizonte laboral? ¿A no tener con qué pagar el estudio? ¿A no tener con qué pagar el arriendo? ¿Cuál normalidad? Que el tema que la propiedad privada, dice Uribe, que el tema del catrochavismo, ahorita con esas vainas de la revolución molecular disipada, que son unas vainas de un tipo neofascista chileno que defiende a Pinochet, es un facho. O sea, ¿cuál normalidad? 7 millones de personas por fuera, una diáspora, ¿sí? En Siria 5 millones de personas salieron de Siria por el conflicto. En Colombia hay 7 que salieron del país, 7 millones. 5 millones de desplazados internos durante el uribismo. ¿Cuál normalidad? No, ahorita todo está por construir.
todo está por construir y el futuro está en nuestras manos. En este orden de ideas, yo creo que obviamente habría que entablar ciertos canales de diálogo con el gobierno. Pero yo creo que hay que dejarlo muy claro, ¿no? Aquí no es la coalición de la desesperanza, como yo la llamo, que venga, digamos, a usurpar el movimiento popular, ¿no? Sino que es que el pueblo se reúna en asambleas, en cabildos locales, barriales, departamentales y municipales y comience a construir un pliego para dialogar con el gobierno. En este punto también quiero ser bastante claro porque hay una experiencia que es la experiencia de los chalecos amarillos en Francia, en donde sucedió algo similar, pero por la impotencia de canalizar el pliego de demandas y de construir una interlocución con el Estado, los fueguitos que están prendidos en toda Francia se fueron apagando, se fueron apagando, se fueron apagando. Macron vio ese papayazo, dijo, vamos rondas de conversaciones y de un diálogo nacional, de ahí no salió nada. De ahí no salió nada, lo mismo. En Chile sí fue exitoso. En Chile sí fue exitoso. Porque esa presión popular de base, constante, intermitente, de manifestación y repliegue, prolongada durante 2-3 meses, generó un desgaste del gobierno de extrema derecha de Piñera, por supuesto, un apoyo de la gran mayoría del pueblo chileno, que en últimas repercutió en un proceso constituyente. No estoy diciendo que Colombia se encamina a un proceso constituyente y que eso es lo más deseable. Solo estoy mostrando escenarios políticos. Yo creo que en última palabra la tiene pues el pueblo colombiano. Yo creo que cualquier condición de diálogo e interlocución con el gobierno debe ir de la mano de unas mínimas condiciones de diálogo. Por ejemplo, desmilitarizar las ciudades. Entraron los tanques a las ciudades. Hoy en día andan la policía, la SIJIN, la fiscalía, el SMAT, las tanques del ejército andando en grupo, cazando y reventando a la gente. ¿Qué es eso? ¿Se puede tener un diálogo decente así? Entonces el gobierno de Duque con una mano va y tira la tanqueta y le tira bala a los estudiantes y con otra mano, sí, vamos a dialogar pacíficamente. Es pura hipocresía. Lástima que hay muchos políticos que están cayendo en su juego, pero bueno. Yo creo que esa es la principal condición, Obviamente me imagino que el gobierno dirá que permitan canales de abastecimiento falso. Ahorita no hay desabastecimiento en Colombia. Colombia es una sociedad campesina. Alrededor de cada ciudad hay miles y miles de campesinos que han venido bajando sus productos a la ciudad toda la vida. Toda la vida. Comida no va a faltar y no está faltando. El problema es la manipulación mediática, como les venía diciendo. En ese contexto hemos visto cómo todo el aparato del Estado, de la oligarquía, está puesto al servicio de Duque. La prensa, el ejército, la policía, uno que otro mandatario de la región. El escenario es bastante desolador, lastimosamente. Pero bueno, lo importante es que hay una esperanza, que el país se levantó, despertó, está tratando de construir un nuevo relato de nación, está tratando de construir un nuevo proyecto de país. Habría que comenzar a racionalizarlo, a generar propuestas, un pliego de cambio, pero eso solo se dará a través de la discusión colectiva y política, en últimas. Por ejemplo, un buen elemento de análisis también sería identificar cómo las marchas han mutado la simbología. Yo a través de redes sociales veía algunas marchas en otros países o allá en Colombia, y si yo no conociese el contexto en el cual se está, yo pensaría hace 10 años que es una marcha uribista.
por su simbología, el tema de las banderas, etc. Pero no, ahorita el relato uribista está totalmente agotado, está totalmente desquebrajado y existe un nuevo relato de lo nacional popular, de aquello que te identifica como colombiano o como colombiana, que está comenzando a construirse. Esa construcción de un nuevo proyecto de nación es el que tenemos, al cual tenemos que llegar. Un proyecto de nación pluricultural, un proyecto de nación que considere que las garantías para los estudiantes, la universidad pública gratuita, no es un proyecto populista que se construya en 10, 15 universidades en todo el país. Que las labores de cuidado en el sistema de salud, por ejemplo, sean totalmente reconocidas. Que los profesores y profesoras sean reconocidos como un agente importante en la transformación del país. Que las empresas estatales sean protegidas y sean el motor del desarrollo de la nación y no sean feriadas y vendidas por cualquier tipo de chanchullo que hacen los gobiernos. Algunos dirán que de dónde van a sacar la plata, que todo eso es muy bonito criticar, pero que no proponen nada. No, pues plata hay. El problema son las cantidades de excepciones, descuentos tributarios a las multinacionales, por ejemplo. Una cantidad de plata y plata, plata que con el pretexto de la inversión extranjera, todo ese flujo de capitales se va. Por ejemplo, el tema de la corrupción de la clase política. ¿Qué cantidad de plata no se roban esa gente? Billones de billones de billones de pesos. También direccionar el presupuesto de la nación a las necesidades del pueblo. ¿Cómo así comprar 14 billones en unos aviones ahí de guerra? Unos Kafir. ¿Para qué? ¿Para qué? Metamos la plata de eso a la universidad pública, metamos esa plata al sistema de salud público universal, metámosle esa plata a la construcción de colegios, metámosle esa plata, por ejemplo, a una renta básica, metámosle esa plata a ayudar a los estudiantes que están sin trabajo y sin ningún tipo de horizonte. Plata hay, plata hay. Hagamos una reforma agraria profunda para que el campesino y la campesina tengan una tierra que trabajar y producir. Ese cuentico de que es que son unos vagos, que el colombiano es un vago que no, o el que es pobre porque quiere, cuento chimbo, un cuento ideológico construido por la élite. Es una mentalidad de oligarca que la ha transmitido a todo el pueblo colombiano lastimosamente. Entonces, usted tiene que tener 2 o 3 trabajos, tiene que endeudarse, tiene que prácticamente trabajar de 6 de la mañana a 12 de la noche, tiene que tener yo no sé cuántas ingresos al mes para poder pagar el arriendo, pero para demostrarle, digamos, a los riquillos de que usted sí la ha guerreado y la ha luchado, ¿no? Mientras que esos dirigentes son los que se la pasan, de sus hijos y sus nietos se la pasan gobernando, gobernando, gobernando y tienen el descaro a decirle que es que la gente no trabaja. Quítenle, por ejemplo, piensen, todos estos delfines riquillos, ¿se imaginan sus vidas si no hubieran recibido esa herencia de sus papás y sus abuelos? A ver si serían tan cínicos en decirle que el pueblo es pobre porque no trabaja. Pero bueno, esto ya merita otra discusión y bueno, he querido hacer, digamos, esta reflexión. Espero que haya sido, digamos, de ayuda para, digamos, entender un poco este contexto. Esperemos que la cosa mejore y sobre todo que la represión cese y por lo menos continuar con la movilización pacífica, movilización artística, cultural, guardarnos por las noches, porque ahí es donde más están cometiendo más actos de terrorismo de Estado. Acumular fuerzas porque si esto continúa, yo creo que pueden ser un momento propicio para realizar grandes cambios estructurales que el país lo necesita con urgencia. Viva el paro nacional y viva la lucha del pueblo colombiano.